Bueno, decía entonces que esta guía de ejercicios tiene un solo ítem, que es el punto número 1, y aparecen una serie de sistemas, control de flujo, control de nivel, control de presión, control de temperatura, control de nivel, control de temperatura. Para cada uno de esos sistemas lo que se pide es identificar qué variable de proceso se mide, indicando sus unidades. Identificar qué variable se controla y también indicar las unidades de esa variable. Identificar si el control es de lazo abierto o de lazo cerrado. Identificar las señales de set point, process value, variable manipulada y señal de control. Identificar el controlador, el sensor, el elemento final de control y el proceso. Identificar las perturbaciones o las posibles perturbaciones en el proceso. Identificar los posibles ruidos en el sensor, barra conversor, barra transmisor, que es la cadena de realimentación. Indicar si el control es de tipo directo o inverso. Indicar si el control es discreto o continuo. Y qué estrategia de control utilizaría y por qué. Cómo ajustaría el lazo de control, indicando cómo funciona el lazo de control. Sería bueno agregar un puntito más, L, un diagrama en bloques del sistema. Bueno, primera pregunta, quiero saber si hay algo de lo que yo les dije, ustedes desconocen. Si hay algo que no entienden del enunciado del ejercicio número 1. Perdón, ¿todo se entiende? Sí, sí, por mi parte. Bueno. Vamos entonces a comenzar con alguno de ellos. ¿Sí?
Bueno, ahí tenemos nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas, ¿sí? O cada uno de los ítems del primer punto, del único punto que hay, que dice, para cada uno de los sistemas se pide que, primero, se identifique la variable de proceso, ¿sí? Bueno, punto A. ¿Cuál es la variable de proceso? El nivel del tanque. Muy bien, el nivel del líquido contenido en el tanque. Bien, nivel de líquido contenido en el tanque. ¿Cuáles son las unidades? No sé, en metros se podría medir. Bien. O si se hace un cálculo, o sea, si se puede Para sacar medir, volumen también. claro, pero para medir metros necesitaría una regla o un metro. La variable de proceso es la que se quiere controlar, ¿verdad? ¿Sí? Que en este caso es el nivel del líquido contenido en el tanque. En el caso del nivel del líquido, el nivel, digamos, ¿sí? Lo podría expresar, por ejemplo, en metros, como dijo muy bien ahí, o en porcentaje. ¿Sí? En metros o en porcentajes. Bueno, pero yo no tengo nada eléctricamente que me mida en metros y no tengo nada eléctricamente que me mida en porcentajes. La variable de proceso es el nivel de líquido contenido en el tanque. Bien. Y las unidades en las cuales uno puede expresar el nivel es en metros, con porcentaje, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo esté midiendo metros o esté midiendo porcentaje. Ahora, ¿qué variable de proceso se está midiendo? ¿Qué es lo que mido? ¿Caudal? ¿Cómo? Líquido que entra menos el líquido que sale. No. Sí, no, pero ahí mide esa LT, no sé qué medirá, presión o... LT. ¿Qué significa LT? Sí, ahora no recuerdo. Transmisor de nivel. Transmisor de nivel. Es decir, que la variable de proceso yo la estoy midiendo con un transmisor. ¿Qué es un transmisor? Es alguien que, o sea, lo que está haciendo es convirtiendo una señal de alguna corriente o algo. Un transmisor es un circuito electrónico que convierte la variable de proceso en una señal eléctrica.
normalizada. Un transmisor convierte la variable de proceso en una señal eléctrica normalizada. La señal eléctrica normalizada, la salida del transmisor. ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de señal eléctrica normalizada conocen? De corriente, de voltaje, Corriente. de 4 a 20, de 0 a 20, de ampero, de 0 a 10 voltios. Bueno, supongamos, corriente podemos decir 0,20, 420 mA, tensión 0,10, más o menos 10 volts, supongamos, qué sé yo. Son las señales típicas normalizadas. ¿Ok? Entonces un transmisor me va a dar una señal eléctrica, supongamos, elijamos una, la más común de todas, por ejemplo, 420. ¿Cuándo me va a dar 4 y cuándo me va a dar 20? El mínimo y el máximo, ¿no? Bueno, supongamos el mínimo y el máximo. Supongamos que acá, ¿sí? Acá sea el mínimo. Y supongamos que acá justo en esta línea, donde está el ingreso líquido, sea el máximo. ¿Ok? O sea que el transmisor me va a devolver una señal eléctrica entre 4 y 20 mA. Cuatro para la mínima, supongo que la mínima va a ser, no sé, el tanque vacío, y la máxima será para el tanque lleno. Entonces me va a dar algo así. ¿Sí? ¿Qué va a ser lo mínimo y lo máximo? ¿Qué tengo en este eje? Creo que depende del sensor que Nivel. tengas. ¿Cómo El depende? eje horizontal es el nivel. Metro o Sí. porcentaje, depende cómo la unidad que. No, pero yo no tengo una regla acá para medir. No, Por tenés, eso digo, tenés depende, litros o metro cúbico. Y yo tendría que tener depende del tipo acá, de sensor. tendría que tener una regla, ¿sí? Una regla para que me mida metros. Yo convierto la variable de proceso en una señal eléctrica. La pregunta es, ¿cuál es la variable de proceso? ¿Cuál es la variable que yo estoy censando? ¿Puede ser metros? No, porque los metros lo tengo, la única manera de medir metros es con una regla. ¿Sí? Ah, está bien. Ahora ahí lo vi, yo recién llegué. No, tenés presión entonces ahí. Medís Bueno, la presión barométrica sobre el líquido, ahí proporcional a la está. altura. Mido la presión hidroestática, Exacto. la presión que ejerce la columna de agua sobre el fondo, donde tengo el Un sensor. bar, un bar son 10 metros de columna de agua. Bueno, un bar son 10 metros de columna de agua. Bien. Entonces, lo que voy a medir yo en realidad, cuando decimos acá, preguntamos la variable de proceso, lo que estoy haciendo es medir la presión diferencial. ¿Sí?
Entonces la variable que yo estoy midiendo, es la diferencia de presiones. Esa variación de presión va a ser mínima. Cuando sea mínima, supongamos, va a ser la diferencia de presión entre la máxima y la mínima, pero cuando es mínima la presión, ¿cuánto vale? Y en este caso va a valer 0, porque está a la misma altura que donde tenés ubicado el sensor. No, lo que va a ser 0 va a ser la altura, nunca la presión. Claro, la lectura, digamos. Si yo tengo el tanque cerrado, supónganse que yo tengo una válvula acá. Una electroválvula, dice electroválvula está cerrada. ¿Está bien? Y el tanque, y acá en la salida también tengo una electroválvula, o no, bueno, después. Acá tengo una electroválvula que también está cerrada, pero el tanque está vacío. ¿Cuál es la presión dentro del tanque? ¿Y no va a ser la atmosférica? No, porque la atmosférica yo estuviera a la atmósfera, no estoy a la atmósfera. Tengo un tanque cerrado. Si el tanque estuviera abierto, tengo la atmosférica, obviamente, sí. Si el tanque estuviera abierto. Si el tanque estuviera cerrado, ¿qué tengo? El tanque está vacío, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, El líquido. está vacío de líquido, sí. Y debería medir 0, pero tengo mis dudas. No, 0 no, 0 no. No, por eso. Son 0 no. Porque al cerrarlo va a quedar con una pequeña presión. Claro, es la presión. Va a tener una pero, presión que desconozco cuál es. exacto. Eso. Digamos, si vos abrís la valvulita esta, suponete, esta la dejás cerrada. Y esta valvulita la dejás abierta. Y la bomba extrae todo el líquido. ¿Qué pasa con el gas que está acá? Y se produce vacío, claro. No se produce vacío. No, vacío no. Vas a vaciar el tanque y va a ocupar este gas el volumen del líquido que vos estás sacando. Este gas se expande y ocupa todo el tamaño, digamos. Por ¿sí? eso. O sea que este gas que estaba a una presión 1 acá, cuando había líquido, cuando el líquido se vacía, ese gas ocupa todo el volumen del tanque. Claro. Debería Tengo ser menor más si es aire. Tengo una presión que desconozco. Sí, exacto. Tengo una presión que desconozco. Si yo quisiera saber cuál es la presión, acá pongo un manómetro. ¿Se entiende? Porque este gas, esta molécula de gas, ejerce presión en todas las direcciones y sentidos, ¿o no? Entonces un instrumento en esta dirección, en este lugar, mediría la presión que hay dentro del tanque cuando el tanque está vacío. Tengo una presión. Ahora, ¿qué pasa si yo abro esta válvula y dejo entrar líquido? ¿Qué pasa con el gas? Se va a comprimir. Claro, se empieza a comprimir. Se empieza a comprimir. Es decir, va ocupando las posiciones más arriba. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo agua, tengo la presión del gas, que le había llamado P1, y la presión de la columna de agua. Entonces, en el valor mínimo, ¿qué presión tengo? Acá. La presión de ese gas. ¿Cómo? La presión de ese gas, lo que llamaste Claro, la P1. presión del gas. Y en este punto, ¿qué tengo? La presión del gas más la
La que da la columna de agua. ¿Cuánto me da la diferencia de presión? Y la diferencia de presión va a ser la presión del gas más la presión del agua menos la presión del gas. ¿Cuánto me queda? La presión del agua. La presión de la columna de agua. ¿Ok? Y ahí va lo que decía, no me acuerdo quién era el que decía de los bares. Que en un metro de agua, ¿cuántos bares tengo? Me estaba cortando internet. Un bar son 10 metros. Bueno, un bar son 10 metros. Entonces supongamos que si el tanque tuviera 10 metros de alto, yo la presión máxima que podría tener ahí serían 10 bar. La presión de la columna de agua, digamos, la presión que ejercería la columna de agua sobre el fondo sería de un bar si el tanque, ¿sí? El tanque tuviera una altura de 10 metros. Entonces vamos a suponer que tiene 10 metros para que sea fácil. O sea que estos van a ser H máximo menos H mínimo es igual a 10 metros. O sea que esto va a ser va a ser, dijimos, un bar, ¿no? Un bar. ¿Sí? Un bar. La diferencia de presión, que sería la presión de la columna de agua, me va a dar un bar. Entonces, este elemento está midiendo la diferencia de presión. Entonces mide el delta P o diferencial de presión. Que cuando hacemos la cuentita, obviamente la presión de ese gas no influye porque afecta en ambos miembros, en ambos términos, y me quedo solamente con la presión de la columna de agua. ¿Ok? Entonces yo tuviera que esbozar, por ejemplo, un diagrama de bloques, ¿sí? Yo tendría que colocar acá mi process value, digamos, que estoy midiendo, ¿sí? Que sería básicamente una diferencia de presión. Pero en realidad yo en mi salida lo que quiero es o metros o quiero un porcentaje. ¿Se entiende ese dibujito? Sería de la parte final de... Después lo vamos a ir modificando, ¿no? Si algo así. Sí, se entiende. Es el feedback, digamos, de la variable proceso. Claro, exactamente. Entonces acá tendría el transmisor. El transmisor que mide entre 0 y 1 bar. Y que me da como corriente de salida una corriente entre 4 y 20 miliamperes. Y acá yo tendría que medir una altura entre 0 y 10 metros. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, sí, vamos bien. sigamos. Dice, el punto A decía, identifique qué variable de proceso se mide, indique las unidades, identifique qué variable se controla, ¿sí? E indique sus unidades. Lo que se mide es la diferencia de presión y lo que se controla es el nivel de líquido en el tanque.
¿Queda claro eso? Punto A y punto B. Reitero, lo que se mide es el diferencial de presión y lo que se controla es el nivel de líquido contenido en el tanque. La pregunta que sigue tiene que ver con identificar el lazo de control, si es de lazo abierto o de lazo cerrado. ¿Es de lazo abierto o de lazo cerrado? Lazo cerrado. Claramente es de lazo cerrado, ¿sí? Claramente es de lazo cerrado. Bueno, veamos un poquitito más el esquema. ¿Sí? Acá tenemos el tanque, aquí tenemos la alimentación del líquido del producto, aquí tenemos la salida que se hace a través de una bomba, y aquí tenemos el elemento sensor, el transmisor de nivel. El transmisor de nivel convierte la variación de presión en una señal eléctrica 420 mA. Esa señal llega al controlador. LC, ¿qué significa? Controlador de nivel. Controlador de nivel, correcto, controlador de nivel. Es decir, que la información del transmisor llega al controlador de nivel. Entonces, vamos a colocar acá el controlador. ¿Sí? Y todo esto es parte, digamos, del propio controlador. Llega la información acá a los 420 mA. Aquí tengo el set point, que es la señal de referencia. En el caso del controlador se va a colocar en forma manual, ¿sí? Y lo que voy a colocar ahí, ¿qué sería? En el set point. ¿Qué es lo que coloco? Nivel. Los metros que querés controlar. Bueno, los metros, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, de alguna manera, los metros. E internamente se realiza una conversión, ¿sí? Una conversión. ¿A qué variable? Debe ser la misma que estás sumando ahí con el transmisor, la corriente de 420 mA. Claro, entonces que acá voy a tener una corriente en 420 mA. ¿Sí? O sea que ahí adelante voy a tener un circuito conversor acá, que me convierta de metros a 420 mA, para comparar papa con papa, batata con batata, manzana con manzana y pera con pera. ¿Qué valor puedo colocar de set point? El set point. ¿Entre qué valores y qué valores puede variar? Entre el mínimo y el máximo que estableciste en la rampa del sensor. O sea, 0 a 10 metros, hemos dicho, ¿no? bien, 0 a 10 metros. 0 a 10 metros. La señal de salida del controlador, esta, va a una válvula. ¿Sí? Va a una válvula. Y esa señal eléctrica va a una válvula que se controla eléctricamente. Entonces, esta señal de salida, que es la señal de control, U, ¿qué valores puede tomar?
420. 420 mA. ¿Sí? 420 mA. Tomemos un ejemplo. Supongamos que colgo el set point en 5 metros. Y la altura del tanque está en 5 metros. ¿Cuánto vale la señal de salida del controlador? Depende de los parámetros de ajuste del controlador. Muy bien, depende de los parámetros de ajuste del controlador. Perfecto. Si el set point y la variable de proceso o la variable de proceso igual al set point, ¿cuánto vale la señal de error? 0. Porque si esto vale 5 metros, esto estaría a la mitad, ¿no es cierto? Sí. Estaría en 12. Y esto estaría en 12. Entonces 12 menos 12, 0. Si esto es 0, ¿cuánto vale la señal de salida del controlador? Y como dijo Sebastián, depende de lo que lo controla. O sea, los Bueno, a parámetros ver, de banda ¿cómo? proporcional. Ok, depende del operador entonces, que lo va a programar, lo va a configurar. ¿En qué posición ustedes lo pondrían? Normalmente cuando tú usas el 50, o sea, debería estar en 12 también. Debiera estar en 12 mA. 50%. Si fuera solo proporcional, debería estar en 12. Bueno, 12 mA. Sabiendo que con solo proporcional también tenemos un error, ¿no? Como Sí, sí, bueno, pero debería estar en supongamos 12. que sea solamente un control proporcional y lo ubicamos en 12, porque se nos gustó ese número. ¿Cuál sería la posición de la válvula? Y si la válvula fuera de 4 a 20, de 0 a 100 también estaría el 50%. Bueno, entonces pongamos la válvula. Y la válvula acá estaría al 50%. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. La válvula modifica el caudal, ¿no es cierto? Exacto. ¿El caudal de dónde? El caudal que es a través del tanque, digamos, que impulsa Bien. la bomba O sea, succionando el tanque. lo podemos llamar caudal de salida. Sí. Y el caudal que entra, lo podemos llamar caudal de entrada. O sea que el controlador lo que va a estar modificando es el caudal de salida. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende la altura del líquido contenido en el tanque? La razón de cambio entre la salida y la entrada. No te escucho bien. A ver, ¿podés repetir? Es la razón de cambio de la salida y la entrada. ¿Y cómo sería eso? Si lo ponemos en ecuaciones, ¿cómo sería? Si no recuerdo mal, tu entrada, el caudal de entrada más el de salida sobre el volumen del tanque, la capacidad. Bueno, en general, digamos, podemos decir que la altura esta del tanque, H, ¿No era la capacidad por la derivada de Q?
con respecto al Bueno, tiempo. si eso no quiero entrar en las ecuaciones diferenciales, que ya quedó hace mucho en el tiempo. Depende del caudal almacenado. Sí, pero básicamente sería eso. Claro, depende del caudal almacenado. Si el caudal almacenado, ¿qué va a ser igual? Al caudal El que de entra entrada no salida. menos el que sale. ¿Sí? O sea que la altura del tanque, en definitiva, o la variación de presión, la altura del tanque, o la variación de presión depende del caudal almacenado. O sea que, si esta es la altura del tanque, o la variación de presión, ¿sí? Si yo termino de dibujar esto acá, me va a quedar acá el caudal almacenado. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo cierro ahí cómo cierro lo que me quedó ahí colgado? Y ahí tenés que poner un restador y te queda ahí, tenés que poner el caudal que te ingresa con la válvula de agua. Un punto de suma algebraico, por así decirlo, Exacto. ahí, que me dé como resultado, ¿sí? El caudal almacenado. Acá voy a tener un caudal. Ahí tenés Q0 y tendrás que meter como una perturbación Q y QI, digamos. Claro. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, de esa manera yo tengo ahí el esquema terminado. Y como vos decís muy bien, esto que está acá funcionaría como una base de perturbación. Bueno, el punto C decía, identifique si el control es de lazo abierto o lazo cerrado. Bueno, sabemos que es de lazo cerrado. Y identifique las señales de set point, process value, MB y UDT. MB es la variable manipulada. ¿Cuál es la variable manipulada? ¿Cuál es la variable física que me hace cambiar el nivel del líquido contenido en el tanque? La posición de la válvula. No, la posición no es una variable de proceso. Ah, bueno, también la señal que ingresa a la válvula sería entonces. No, tampoco. Sería la señal que ingresa al bloque Ah, el del bloque de PV. Está proceso. bien. Tienes razón. Sí, sí. Esta de acá Ese es MB, sí. es la variable manipulada. O sea que la variable manipulada es el caudal almacenado. La señal UDT, ya dijimos cuál era, la señal de control, es esta que aparece acá. Identifique el controlador, este es el controlador, este es el sensor o transmisor o conversor, ¿sí? El elemento final de control, que es la válvula, ¿sí? Y el proceso que está acá. Si no tuviera que hablar del proceso específicamente, el proceso tiene el caudal almacenado en metros cúbicos hora, supongamos, y la salida, la variación de presión,
¿sí? Que en definitiva se va a transformar en metros. La variación de presión en bares. La función de transferencia va a ser la presión diferencial respecto del caudal. El siguiente punto dice, indique las perturbaciones del proceso. Bueno, es una E que sale naturalmente, que es el caudal de entrada, ¿sí? Ese caudal funcionaría como perturbación. Acá tenemos una válvula, ¿sí? La válvula lo que hace es extraer el líquido, Perdón, Decíamos, la perturbación, digamos, tiene que ver con el caudal, ¿sí? Y esta bomba extrae líquido, digamos, por así decirlo, a presión constante. Digamos que esta presión que yo tengo acá, ¿sí? Perdón. Esta presión que yo tengo acá de este lado, ¿sí? No va a influenciar en lo que es el líquido de salida. Si yo no hubiese tenido, por ejemplo, la bomba, la bomba, ¿sí? El caudal acá de salida, este Q, ¿sí? Y va a depender básicamente de la altura del tanque, así es como lo habíamos visto en clase, ¿sí? Pero bueno. Otras posibles perturbaciones del sistema. ¿Puede haber alguna otra posible perturbación? De acuerdo al diagrama que hicimos, Sí, sí puede llegar a ver en el sistema acá otro tipo de perturbación. sí, bueno, se te podría llegar a parar la bomba. Pero no la tenés No, pero eso incluida es ahí. más que perturbación, Por es eso una digo, falla. no la tenés incluida en el diagrama de bloque. No, pero eso Dentro de. más que perturbación es una falla, digamos, no sería. Claro. Una No, perturbación es toda aquella señal que pueda, digamos, alterar a mi proceso, claro, exacto. ¿sí? Que pueda Tenés estar aquí en la entrada o aquí en la salida. por eso tenemos o sea, pero bueno, el caudal de entrada es una, que la tomamos una, y otra podría ser un cambio brusco en el caudal de salida, pero. No, digamos, el caudal de salida lo estoy controlando, digamos. No, por eso estoy No, podría pensando. ser, si acá llega un Una variación producto, brusca, claro, esa es la única que tenemos claro, pero perturbación. si acá llega un producto, ¿no? Digamos que me llegan las dos fases, digamos, ¿no? Las dos fases serían líquida y gaseosa. Clarísimo. Entonces, si se me llega producto, no sé, un líquido con un gas, digamos, este gas se va obviamente a ubicar en esta parte, digamos, en la parte de la fase gaseosa, ejerciendo una presión mayor sobre la columna de agua, digamos, ¿no?
Entonces me va a cambiar acá, digamos, la componente del gas que yo tengo acá arriba, digamos. ¿Sí? Igual de todas maneras, si cambiara el gas aquí arriba, digamos, me lo estaría licuando, por así decirlo, el transmisor de nivel, porque estaría midiendo la diferencia de presión. Pero bueno, todo pasa, digamos, básicamente por el caudal de entrada. Sacando, digamos, que, no sé, pueda perder esta válvula o pueda perder líquido el tanque por algún lugar, supongamos, ¿sí? Haya un caudal de pérdida, todo estaría dado, digamos, por el caudal de entrada. Tal cual. Y los posibles ruidos, cuando hablamos de ruidos, hablamos de alteraciones. Alteraciones. Cuando hablamos de perturbación, hablamos del proceso. Y cuando hablamos de ruido, hablamos de la cadena de transmisión, digamos, la cadena de realimentación. La cadena que me trae información desde la salida hacia la entrada para la comparación. Pueden detectar algún tipo de perturbación, perdón, algún tipo de ruido en el sensor, en el conversor, en el transmisor, digamos que acá está puesto como un único elemento, pero a veces no siempre es un único elemento. Básicamente esto es un circuito electrónico. Podría ser que si el caudal de entrada es un poco turbulento, el nivel del tanque también lo sea, y ahí te genera un ruido en la presión, digamos, porque va variando la altura. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, si el caudal es muy turbulento, viste, va cayendo no tan homogéneamente, entonces tenés como un oleaje, digamos, en el Claro. nivel, y eso generaría un pequeño ruido en la medición. Sí. Eso se podría llegar a compensar, ese ruido se podría llegar a compensar con... Sí, sí, lo podés llegar a filtrar, sí, dependiendo del nivel, ¿no? Obviamente, de ruido. Si estamos controlando a un bar y es menos de décima de bar, se puede filtrar. Bueno, habíamos dicho cuando vimos la clase teórica, en su momento la clase 1 de control, que los sistemas de control de lazo cerrado eran muy buenos sistemas para minimizar las perturbaciones en el proceso, pero era incapaz de resolver ciertos ruidos en la cadena de realimentación. Es decir, algo que es tan eficiente en la cadena directa resulta tan ineficiente en el lazo de realimentación. Es decir, que cuando aparece alguna perturbación acá en el transmisor, que podría aparecer por acá, por ejemplo, alguna señal que se podría llegar a colar y me dé el transmisor una señal de salida diferente a la real, eso era muy difícil de procesar. Digamos, el lazo de control, el lazo cerrado de control, no me lo iba a poder compensar de ninguna manera. Por eso era tan importante poder medir bien, que es la única manera de poder controlar bien. Tenemos que fijarnos mucho en qué elementos usamos para el sensado, para la transmisión de esa información, para que se eviten todos los ruidos posibles en la cadena de realimentación. Bueno, una pregunta más. Indique si el control es directo o inverso. Vamos a poner un ejemplo para detectar si el control es directo o inverso. Supongamos que el nivel de salida, por alguna razón que no me interesa analizar ahora, se fue de 5 metros a 6 metros. ¿Cómo reacciona el lazo de control? ¿El control es directo o es inverso? Es decir, si aumenta la variable de proceso
¿qué pasa con la salida del controlador? ¿Aumenta o disminuye? Si la salida del controlador aumenta, entonces el control es directo. Si la salida del controlador disminuye, entonces el control es inverso. Entonces, para este sistema, ¿el control es directo o es inverso? ¿Qué es lo que tendría que hacer si por algún motivo acá la altura del tanque crece 1 metro? Si esto aumenta, ¿qué tengo que hacer? Abrir la válvula. Bien, tengo que abrir la válvula. ¿Sí? Para abrir la válvula le tengo que dar más señal o menos señal. Más señal. ¿Dónde lo graficamos eso? A ver, hicimos lo del transmisor, pero no hicimos lo de la válvula, ¿no? Lo de la válvula no lo hicimos, para ver si el control es directo o inverso. Entonces, vayamos a la válvula. Si el error es 0, ¿dónde está? La válvula dijimos. Sí, 50. Si el error es 0, la válvula está al 50%. Y si no, está al 100%. O al 0% acá. ¿Sí? Entonces, el error aquí era igual. Al set point menos la variable de proceso, menos el feedback de la variable de proceso. Set point menos variable de proceso. Ok. Entonces, el set point, ¿en cuánto está? Dijimos. 50. 5 metros. Sí, 5 metros. Sí. Y la variable de proceso se fue A 6 metros. a 6 metros. O sea que me corrí para este lado. 1. Menos 1, sí. Porque acá tenemos 0, acá tenemos un error positivo y acá tenemos un error negativo. ¿Sí? Entonces el error podría ir, digamos, vamos a hacerlo así. Entonces. Entonces acá tenemos un puntito, que cuando el error es 0, ¿sí? La válvula está al 50%. Si la variable de proceso fuera 0, por ejemplo, 0 metros, ¿cómo tendría que estar la válvula? Totalmente abierto. Totalmente abierta. ¿Sí? O sea que cuando el error es máximo, ¿sí? La válvula tiene que estar abierta, así que va a estar por acá.
Entonces vamos a tener una cosa así. Bueno, sería medio... Ahí estamos, más o menos. ¿Sí? ¿Debería ser así o debería ser al revés? Nosotros dijimos que ahora tenemos 6 metros y el error es negativo. Entonces, ¿qué tendría que hacer la válvula? Si el líquido aumentó, ¿sí? Si el líquido aumentó, vamos a ver si el líquido aumentó, ¿qué tenemos que hacer con la válvula? Abrirla, ¿sí? O sea que si el error es, dijimos que el error es negativo, tendríamos que abrirla. Es decir que tendríamos que tener un poquitito más, ¿no es cierto? O sea que en realidad el control debiera ser así. Cuando el error es negativo, la válvula va a estar un poquitito más abierta. Un poquito más abierta, un poquito más abierta, un poquito más abierta, un poquito más abierta. Entonces, ante la pregunta del control, ¿es directo o es inverso? Directo, porque si aumenta el nivel, tengo que abrir más la válvula. El control es directo, digamos, porque si aumenta la variable de proceso, yo debo abrir un poco más la válvula. El control ahora para este tipo de sistema o este tanque es un sistema de control discreto o continuo. Continuo. Continuo, ¿sí? Debido Exacto. además a porque estoy manipulando una válvula de control, donde la posición de la válvula va a cambiar de manera continua, ¿sí? Mediante una señal del tipo analógica. Sería del tipo discreto si yo hubiese puesto una electroválvula. Y no hay una electroválvula, sino que hay una válvula de control. La siguiente pregunta dice, ¿qué estrategia de control utilizaría y por qué? ¿Qué estrategia de control utilizaría para este sistema y por qué? ¿Puede ser una estrategia de control del tipo on-off? No. ¿Puede ser una estrategia de control del tipo on-off con histéresis? No. ¿Puede ser una estrategia de control del tipo PWM? No. ¿Por qué todos esos no? Porque esos son más bien discretos que continuos. Claro, porque esas señales son señales discretas. Entonces, el elemento final de control me está imponiendo qué tipo de estrategia de control debiera utilizar. En este caso, una estrategia de control continuo. Y dentro de las estrategias de control continuo tenemos la proporcional integral, la proporcional derivativo o la proporcional integral derivativo. En este caso,
¿por qué utilizaría una estrategia de control, supongamos P, PI, PD o PID? ¿Cuál es la mejor estrategia que ustedes usarían para este sistema de control? ¿Puede ser proporcional solo? Sí, puede ser, pero te va a quedar un error en el nivel que depende si está dentro de tu tolerancia. Claro, entonces no. No elegiría solamente una estrategia de control proporcional, debido al error de régimen permanente. Yo Exacto. puedo elegir, por ejemplo, controlar el nivel acá, 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 acá y acá. Entonces podría tener diferentes puntos de operación de mi planta o de mi sistema, y en cada punto podría tener más error o menos error, debido a que solo elegí el modo de controlador de tipo proporcional. ¿Podría ser un controlador proporcional más integral? Sí, Sí. podría ser un controlador PI para tratar de eliminar el error de régimen permanente. La mayoría de los controles son del tipo PI. Ahora, ¿podría ser PID o PD, por ejemplo? PD no creo, porque no te corrige el error estacionario. Muy Y bien. PID podría llegar a ser para absorber más rápido la perturbación, pero la verdad que Bien, no, no bien, lo no lo creería. Creo que bien. con el PI vas a andar bien. Bueno, puede ser que con el PI funcione bien. Fíjate que nosotros consideramos este tanque, y lo que no sabemos son las dimensiones. No sabemos si este tanque es así, suponete como está dibujado acá, o en realidad es un tanquecito así, o es un tanquecito así. ¿Cuál es la diferencia entre este tanque y este tanque? Y que obviamente los cambios de altura van a ser más bruscos en el más angosto, por decirlo así. Claro, ahí está. Los cambios de altura, digamos, cuando el líquido cae a través de la alimentación, pueden provocar grandes variaciones de la variable de proceso. En cambio, si cae mucho líquido de golpe, por decir algo, en un tanque que tenga un área lo suficientemente grande, el área misma lo que va a hacer es amortiguar, digamos, ese gran efecto, digamos, de la variación de la señal de entrada, ¿sí? O de la variable de entrada o del caudal de entrada. Entonces, quizás nada sea tajante con lo de la parte derivativa, ¿eh? Eso ahí tendríamos que analizar bien el sistema, tendríamos que probarlo en todo caso y ver si el sistema sufre grandes variaciones o grandes perturbaciones, ver cómo mitigar esos transitorios que aparecerían por el efecto de la variación del volumen del caudal de entrada o ante los cambios del set point, ¿sí? Eso hay que analizarlo, digamos, en función del lazo que uno quiera controlar realmente en planta. Bueno, indique cómo funciona el lazo de control. Bueno, es bastante sencillo, digamos, ingresa el líquido a través de la cañería de alimentación, ese líquido se almacena en el tanque y es extraído mediante una válvula a través de una bomba. La altura del nivel del líquido contenido en el tanque se mide con un transmisor de presión diferencial. Esa información llega al controlador electrónico industrial y la señal de salida manipula la válvula. Eso es básicamente cómo es que funciona el lazo de control. Y bueno, y con respecto al último punto que tiene que ver con el diagrama de bloques, bueno, ya lo dibujamos previamente. Esta guía de ejercicios que tiene todos esos sistemas,
¿sí? Cada uno de estos sistemas, este es un sistema para el control de flujo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un transmisor de flujo, un controlador del tipo neumático. Fíjense que acá pueden ver la señalización que se utiliza en los diagramas de instrumentación y tuberías para indicar que esta señal es del tipo neumática. Una válvula, ¿sí? Y acá tenemos una bomba. Acá tenemos el líquido o el fluido, que puede ser un gas o un líquido, que pasa a través de la bomba impulsa ese líquido, y en función de la presión, en función de la presión que mida, puede modificar la apertura o el cierre de la válvula que está en el paso de la salida de la válvula. En el siguiente ejercicio, en el control de nivel, es muy parecido. Lo único que se cambia es dónde se ejerce la acción de control, en este caso en la válvula de entrada, ¿sí? También hay un transmisor de presión diferencial, un controlador de nivel, una salida libre, por así decirlo, y en la entrada una válvula de control. Aquí en el medio tenemos un convertidor que convierte la señal eléctrica en señal neumática. En el siguiente ejercicio tenemos un sistema de control de presión, ¿sí? Tenemos un tanque reservorio, un par de salidas, ¿sí? Un par de salidas, una bomba, ¿sí? Que va a ingresar el fluido, en este caso supongamos aire, sería como el tubito el tanquecito que tiene el bicicletero, para comprimir aire para poder inflar los neumáticos de las bici, ¿sí? Tenemos acá un elemento que mide la presión, un transmisor de presión, la lleva hacia el controlador, ¿sí? Y acá hay una válvula, ¿sí? de alivio, para que la presión en el tanque no se eleve de un determinado valor, ¿sí? Entonces se abre la válvula esta de alivio y se produce la recirculación del fluido para liberar la presión en el tanque. Después tenemos un sistema de control de calefacción en una habitación. Este es un caso, se los dejo para que después lo estudien en detalle. Es un sistema de control, pero a lazo abierto. ¿Sí? Fíjense que se está intentando controlar la temperatura en el interior de la habitación, midiendo la temperatura en el exterior de la habitación. Reitero, se está intentando controlar la temperatura dentro de una habitación, midiendo la temperatura exterior. Por ejemplo, si yo afuera tengo, no sé, 3 grados bajo cero, bueno, voy a querer que adentro de mi casa tenga una determinada temperatura. ¿Sí? Bueno, este es el sistema de procesos que vimos recién. Y aquí tenemos otro controlador de temperatura. Bueno, tenemos una entrada de fluido, de un líquido, una serpentina, una válvula de control, un controlador y un transmisor de temperatura. A través de esta serpentina ingresa energía en forma de vapor, ¿sí? Entonces la válvula se abre más o se abre menos en función de la cantidad de vapor que necesite o de la cantidad de calor que necesite para elevar la temperatura del líquido a un determinado valor que es medido por el transmisor de temperatura. Todos estos ejercicios que ustedes ven acá fueron todos ejercicios tomados en exámenes finales de sistema de control o control automático, que tiene que ver con entender los sistemas de control de procesos. Entender cómo es un sistema de control de presión, cómo es un sistema de control de temperatura, cómo es un sistema de control de caudal o de nivel o de lo que sea. ¿Qué es lo que se pretende de un estudiante de 4º año de ingeniería eléctrica de control automático? Bueno, que pueda responder a cada una de estas preguntas que aparecen acá. Es decir, que para cada uno de esos sistemas uno pueda identificar bien cada uno de esos términos, como ser la variable de proceso, la variable que se mide, si es un sistema de lazo abierto o lazo cerrado,
dónde está el set point, quién es la variable de proceso, quién es la variable manipulada, cuál es la señal de control, identificar el controlador, el sensor, el elemento final de control y el proceso, identificar las perturbaciones en el proceso, identificar los posibles ruidos en el sensor, indicar si un control es del tipo directo o inverso, si el control es discreto o es continuo, y qué estrategia de control utilizaría y por qué para cada caso en particular. Y además, cómo ajustaría el lazo de control, es decir, qué valores o cómo haría para ajustar el lazo de control en un punto de operación determinado. Y obviamente, una cosa no menor, indicar cómo funciona el lazo de control y poder bosquejar, ¿sí?, un diagrama de bloques para poder entender cada uno de los sistemas. Es muy importante a la hora de dibujar el diagrama de bloques, como lo hicimos en este ejercicio, colocar cada una de las unidades que se ponen en juego. Bueno, ¿alguna pregunta? Por acá todo bien claro, profe. Bueno. En la guía 2, que ahora se las voy a pasar por WhatsApp, la idea es analizar cada una de las opciones de los controladores industriales, es decir, el control on-off, el control on-off con histéresis, el control PWM, ¿sí?, el control proporcional, el control proporcional más integral, el control proporcional más derivativo, ¿sí? Y podemos nombrar acá o le podemos dar un capítulo aparte. En el ejercicio 2 se pide 2 aplicaciones para un control on-off, 2 aplicaciones para un control on-off con histéresis, 2 aplicaciones para un control PWM y 2 aplicaciones para un control continuo. La idea es que ustedes busquen, ¿sí?, o en función de lo que vimos, qué tipo de aplicaciones son aptas para cada uno de los controles. Para el caso de un controlador industrial, indicar qué es el BIAS, qué es el Bumples, qué es el Autotune y qué es el WindUp. ¿Sí? Los controladores industriales que vimos, habíamos visto en su momento el Novus. El Novus tenía todas las opciones de configuración. En todo caso se pueden basar en ese controlador para responder la guía de ejercicios. Y punto número 4, podemos agregar acá. Controlador PID. ¿Sí? Definición de banda proporcional. Tasa integral.
tiempo derivativo. Y nada más. Bueno, acá hay una serie de ejercicios con valores numéricos, para que puedan resolver. Y en todo caso lo vemos la próxima. Vamos a guardar estos cambios. Bueno, por hoy nada más. Les dejo estas 2 guías de problemas para que ustedes vayan resolviendo. Voy a preparar alguna otra más con sensores y elementos finales de control para que puedan trabajar con PT100, termocuplas, quizás algún transistor o no lo sé todavía no lo terminé, no lo pensé, y alguna válvula de control. Bueno, por ahora nada más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con algo. Y si no, dejamos acá. No, profe, ninguna duda.